Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Miguel Antonio Guevara desde Venezuela. Soy escritor y estoy muy complacido de participar en este sexto encuentro hispanoamericano de escritores y de escritoras, desde luego. Quiero enviar en primer lugar un saludo cordial a la editorial Set de Belleza y por supuesto a la gente de Ediciones Capiro, quienes están organizando esta actividad. En esta oportunidad está dedicada a la poesía y a las revistas literarias. Por supuesto también saludar a la gente de la Asociación Hermanos Sáenz, quienes están en su 35 aniversario. Estoy muy complacido de participar en el encuentro, puesto que desde hace mucho tiempo, ya hace unos 5 años, creo que un poco más si no me equivoco, había querido participar en este encuentro. Sin embargo no se había podido, por los asuntos de la movilización, etc. Sin embargo, el circunstancial pandémico, entre sus pocas cosas positivas está el hecho de poder acercarnos y poder tener un diálogo franco, ameno sobre lo que estamos haciendo desde Hispanoamérica, las escritoras y los escritores. Yo soy sociólogo, tengo también formación en filosofía. Sin embargo, mis materiales o mis objetos culturales con los que trabajo es la literatura, ¿no? Es decir, la sociología de la literatura, la filosofía de la literatura, el diálogo, la intersección entre filosofía, sociología y literatura. Soy fundamentalmente ensayista y narrador. También escribí bastante tiempo poesía, sin embargo es un ejercicio que no forma parte de la centralidad de mi trabajo, sino sobre todo el ensayo y la narrativa. En el ensayo dedicado a la interpretación de América Latina, la interpretación del ensayo sobre la interpretación de la identidad latinoamericana, la subjetividad latinoamericana. Y en el caso de la narrativa me interesan las narrativas fragmentarias hispánicas, no solamente como un objeto de estudio, sino también su hechura, ¿no? Recientemente publiqué una novela titulada Los pájaros prisioneros solo comen alpiste, a través de la editorial LP5 Editora, que también es una editorial bastante interesante, que está publicando autores y autoras de América Latina, dirigida por la chileno-venezolana Gladys Mendía. Recientemente también está por salir mi libro It's a Selfie World, que son unos apuntes críticos sobre cultura transmedia, con el que recibí en el 2020 el 8º Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas, que otorga el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Poco podría decir que allí se concentran como mis intereses, ¿no? Digamos, el ensayo, tanto una herramienta crítica, una herramienta para analizar, para interpretar los fenómenos culturales y literarios, desde luego. Y el caso, de la narrativa, una narrativa experimental, fragmentaria, que va hacia otros lugares fuera del canon realista, ¿no? Sin necesidad de negarlo, ¿no? Un poco también hay que ir, me parece, más allá de ese falso binarismo, realismo y ficción, ¿no? También formo parte de un equipo de trabajo de una revista que se llama Mente Cupa, es una revista que está dedicada a América Latina, a la crítica y a la creación. Somos un grupo de autoras y de editoras venezolanas. Nosotros en la revista, para facilitar el lenguaje y las discusiones de las políticas de identidad, etcétera, hemos decidido que en todo lo referente, por ejemplo, a la revista, en las editoriales, etcétera, hablar con un femenino universal inclusivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la revista nos referimos a nosotras. Parece un ejercicio interesante. Y me gustaría invitarles a entrar a la revista mentecupa.com. Pueden entrar por Google también. Había pensado en un primer lugar como de repente dedicar este pequeño encuentro, este pequeño diálogo a una temática específica de mi obra. Sin embargo, como no nos conocemos, me parece que somos tantas y tantos que hacemos trabajo cultural, de promoción literaria, de activismo cultural en América Latina, en Hispanoamérica. Y como no nos conocemos del todo,
siempre hay que acercar esos diálogos hablando un poco de forma bastante general, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, digamos que mi obra se basa un poco en eso, ¿no? El ensayo, la crítica, el activismo cultural, ¿sí? Digamos, el activismo entendido como la práctica cultural, como un asunto que nos permite involucrarnos en los debates del presente, en los debates estéticos y políticos, ¿no? A veces, sobre todo en este tipo de escenarios, se tiende a menospreciar el trabajo cultural. En las crisis suele suceder eso, sin embargo, soy de los que piensa que la cultura no se puede soslayar en este tipo de momentos, ¿no? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el circunstancial de la pandemia, que si hay algo que nos ha permitido salir a flote ha sido la cultura en sus diferentes manifestaciones, no solamente literarias o meramente artísticas, sino también, digamos, más cercano a las industrias culturales, como es el caso del cine, de las series, ¿sí? De toda esta era post-TV, de los streaming, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante, ¿no? Que se pueda, digamos, conversar en este encuentro, o digamos que mi participación en este encuentro vaya un poco de eso, ¿no? La importancia de seguir tejiendo puentes, seguir construyendo espacios de diálogo, espacios para compartir las distintas experiencias, sobre todo en un momento en donde ya hemos saltado, digamos, esos lugares comunes de la modernidad que nos venía a decir que habían grandes autores o nombres principales, cuando realmente, hablando solamente, por ejemplo, de la literatura hispanoamericana o de la cultura hispanoamericana, somos un manglar, ¿no? Como decía Edward Glissant, somos un tejido bastante amplio, un rizoma extraordinario de diversidad y de creatividad, en donde no hay, digamos, las grandes o los grandes escritores, sino hay muchas manifestaciones de la escritura y de la creatividad. Entonces, en ese sentido, me gustaría tal vez en el futuro seguir tal vez discutiendo este tipo de temáticas, ¿no? Sin embargo, creo que lo más importante de estos encuentros, más que tener como un saldo organizativo o conclusivo, etcétera, es siempre problematizar de qué se trata lo que hacemos los escritores y las escritoras de Hispanoamérica, ¿no? ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y entendiendo sobre todo digamos, las vertientes políticas del asunto, ¿no? Es decir, no entendiéndolo desde esta visión un tanto maniquea, ¿no? De la cultura como un asunto meramente partidista o de gobierno, etcétera, sino la cultura en tanto la necesidad de la participación de los debates culturales, literarios, estéticos, sobre la manera en cómo nosotros nos gustaría vivir, nos gusta vivir, en cómo entendemos al mundo, cómo entendemos la condición humana, ¿no? Un poco eso es lo que quería compartir con ustedes, digamos, partes de mis preocupaciones, partes de mis angustias, ¿no? Siempre es difícil hablar de uno mismo, hablar de la obra. Sin embargo, lo bonito de este tipo de espacios, este tipo de encuentros, es que estamos entre gente, digamos, que tiene inquietudes similares, y estoy muy seguro que podemos entendernos más allá de nuestras propias particularidades culturales e identitarias. En ese sentido, bueno, quiero extender de nuevo mi saludo a todos los organizadores y las organizadoras de este sexto encuentro hispanoamericano de escritores y escritoras, y saludar de nuevo, desde luego, a la Asociación Hermanos Saín en su 35 aniversario, y por supuesto a la editorial Set de Belleza, que está organizando este encuentro. Quiero mandarles un abrazo muy grande a todas y todos ustedes. Espero que nos podamos encontrar desde luego en Cuba en un momento, digamos, de mejor estado civilizatorio. Un abrazo grandísimo para todas y todos ustedes.